Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a Entre Mates y Leyendas. Hoy les traigo una nueva historia, cargada de emoción, tradición y ese sabor tan nuestro que nos une. Porque ya lo sabes, mates calientes, relatos eternos. Si esta historia te toca el corazón, deja tu apoyo para seguir compartiendo más relatos, que nos conectan con lo que somos. Gracias por estar ahí, y que disfruten del viaje. Chivilcoy año 2002. La humedad de la mañana todavía colgaba en el aire cuando Clara Cisneros llegó al cementerio de Chivilcoy. Vestía una pollera marrón y una camisa blanca con botones antiguos, algo amarillentos. Tenía 42 años, pero en el rostro cargaba más de 50. El paso del tiempo no era lo único que la había desgastado, era el silencio, la espera, la certeza de que su hermano, Javier, nunca volvería. Se detuvo frente a una tumba sin nombre. Era una losa común, sin inscripciones, sin flores. Ella sabía que Javier no estaba allí, pero había elegido ese rincón como el lugar donde ir a llorarlo. Él había desaparecido una noche de marzo de 1976, 3 días antes del golpe, y desde entonces nadie más volvió a hablar de él. Ni en su familia, ni en el barrio, ni siquiera en la prensa. ¿Y si está vivo?, le había preguntado una vez su madre, antes de enfermarse. Pero la voz le había temblado tanto que la pregunta se desarmó en el aire. La respuesta era un cuchillo que nadie se animaba a tomar. Clara encendió un cigarrillo y se sentó en el banco de piedra. El mismo donde años atrás había jurado no dejar morir el recuerdo de su hermano. Lo había intentado. Había golpeado puertas, preguntado en comisarías, incluso había viajado a Buenos Aires con una carpeta llena de fotos. Pero a todos lados donde iba, la respuesta era la misma, no sabían nada. O, peor aún, no querían saber. Ese día, sin embargo, algo cambió. Mientras miraba hacia la entrada del cementerio, vio acercarse a un hombre mayor. Tenía el paso torpe, una leve cojera, y el rostro escondido bajo un sombrero gris. Se detuvo a unos metros y la observó en silencio. Luego, sin pedir permiso, se sentó en el banco, al otro extremo. ¿Clara Cisneros?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Ella tardó unos segundos en contestar. El corazón le dio un vuelco, pero se obligó a mantener la voz firme. Sí. ¿Nos conocemos? El hombre no respondió de inmediato. Sacó del bolsillo una pequeña libreta negra, la abrió con manos temblorosas y sacó una foto arrugada. Él es tu hermano, ¿verdad? Clara tomó la foto. Era Javier, pero no una imagen cualquiera, era una que nunca había visto. En blanco y negro, tomada a escondidas. Él estaba en un galpón, con el rostro demacrado, los ojos hundidos. Detrás, una bandera argentina deshilachada colgaba de un gancho. ¿Dónde consiguió esto?, susurró ella, sintiendo que el mundo le temblaba debajo. El hombre guardó la libreta y miró al suelo. Yo estuve ahí. No sé si sigue vivo. Pero quiero contarte algo, antes de que me callen para siempre. Clara no entendía si era una confesión o una amenaza. La garganta se le cerró. Algo dentro de ella gritaba que se fuera. Pero no se movió. ¿Quién es usted? Me llamo Benítez. Fui cabo en la Brigada de Investigaciones de Mercedes. En 1976 trasladamos a tu hermano a un lugar que no figura en ningún papel. Un campo. Un sitio que no existe en ningún mapa. ¿Por qué me cuenta esto ahora? El viejo tragó saliva. Se notaba que estaba enfermo o agotado. Porque nunca debió estar ahí. Porque lo que le hicieron fue inhumano. Y porque hoy, tantos años después, ese lugar sigue en pie. Abandonado, pero en pie. Y hay cosas que nadie ha tocado desde entonces. Cosas que podrían mostrar la verdad. Clara sintió como el aire se volvió espeso. ¿Dónde queda? Benítez la miró por última vez y le entregó un papel con una dirección escrita a mano, Ruta 5, kilómetro 137. Camino de tierra. La casa de las orquídeas negras. Así la llamábamos, dijo él.
Por las flores que crecían en el patio trasero. Nunca supimos por qué crecían ahí, en medio del barro. Pero siempre estuvieron. Y siempre olían a muerte. Antes de que Clara pudiera preguntar algo más, el hombre se levantó y se fue. No volvió a verlo nunca más. Esa noche, Clara tomó un tren a Mercedes. No le avisó a nadie. Ni a su trabajo, ni siquiera a su padre, que ya no hablaba desde hacía años. Algo la arrastraba, un impulso seco, brutal. No sabía si era la verdad lo que buscaba o una forma definitiva de cerrar la herida. El campo al que llegó era una estructura casi invisible. Rodeado de pastizales, sin cartel alguno. Una casa baja, de chapa, oxidada. Parecía abandonada hacía décadas. Pero cuando empujó la puerta principal, descubrió que no estaba sola. Había fotos en las paredes. Algunas caídas, otras cubiertas de polvo. Archivos, carpetas abiertas sobre un escritorio. Una bandera argentina doblada sobre una silla. Y en un rincón, entre escombros, un grabador viejo. Lo encendió. El sonido que emergió era ronco, pero claro. Una voz masculina, arrastrada, como si hablara con miedo. Me llamo Javier Cisneros. Estoy encerrado hace 7 días. No sé por qué. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar. Clara cayó de rodillas. Había encontrado algo más que una pista. Había encontrado la prueba de que todo había sido real. Y que alguien, en algún lugar, había conservado todo ese horror, con una razón. El grabador zumbaba con un leve chirrido entre frases, como si el tiempo se resistiera a soltar esas voces. Hay otros conmigo. No sé los nombres. Solo escucho sus gritos. Uno se llama Mario, creo. Tiene la voz gastada. Dice que lo sacan de noche. Y cuando vuelve, no habla más. Clara soltó el botón de reproducción. El silencio que siguió fue tan violento como las palabras que acababa de oír. Se secó la cara con la manga. No sabía si lloraba de angustia o de furia. Lo que sí sabía era que aquel sitio, aquel galpón camuflado de casa, había sido un infierno. Y ella estaba parada en el centro. Caminó hacia lo que parecía un pasillo. Las paredes, despintadas y cubiertas de moho, dejaban ver marcas, arañazos, manchas. No era difícil imaginar lo que había pasado allí. El olor era rancio, penetrante, una mezcla de encierro, tierra húmeda y algo más, miedo. En una de las habitaciones encontró una pila de papeles. Eran informes. Algunos ilegibles, otros con sellos oficiales del ejército argentino. Había una carpeta con una etiqueta escrita a máquina, Procedimientos Subversivos, 1976. En su interior, fichas con nombres, edades, ocupaciones. Muchos tenían una cruz roja en la esquina. Algunos estaban tachados con virome. Revisó uno por uno. Hasta que lo encontró. Cisneros, Javier, 24 años, estudiante, simpatizante UES, no coopera. Clara, se llevó todo, lo que creyó que le serviría a Chivilcoy, con nuevas pistas, se fue hacia su casa, después de revisar, por unas horas, no encontraba nada que le sirva, para saber más de su hermano, entre sí dijo, mañana con más calma veo todo. Y se fue a dormir. A las 5 de la mañana, escuchó un golpe seco en su puerta, asustada, se levantó, miró por la ventana unos minutos, no vio a nadie, abrió la puerta, y encontró una carta. Volvé a esa casa. En el sótano, hay más cintas. Pero cuidado. Ya fueron otros. Y no todos volvieron. No solo por lo que hay, sino por quienes lo cuidan. Eso nunca se desmanteló del todo. Hay algo ahí, algo que guarda los secretos de todos los que fuimos parte. Clara tembló. Después de eso, Clara no durmió. El miedo no era nuevo. Había aprendido a vivir con él desde chica. Pero ahora era distinto. Ahora había nombres. Pruebas. Pistas. Y por primera vez en años, había una verdad que dolía más que la mentira. A la mañana siguiente, tomó un martillo,
una linterna, una mochila vacía y volvió a la casa de las orquídeas negras. El aire olía distinto. Más cargado. Como si algo o alguien supiera que ella iba a volver. Y esta vez, no pensaba irse sin saberlo todo. El camino de regreso a la casa era el mismo, pero Clara lo sentía distinto. Los pastizales parecían más altos. El silencio, más espeso. El viento no traía alivio, sino una especie de advertencia. Como si el campo mismo le murmurara que no debía volver. Pero volvió. Forzó la entrada por la parte trasera. Las bisagras chirriaron con un sonido que le heló la sangre. El polvo no se había movido desde su última visita. Todo seguía igual. Buscó la entrada al sótano durante varios minutos hasta encontrar, bajo una alfombra roída, una trampilla de madera, asegurada por un viejo candado oxidado. Usó el martillo y lo rompió con 2 golpes secos. La madera crujió al abrirla. Un aire frío y denso emergió de abajo, mezclado con el mismo olor que había sentido al escuchar la grabación: encierro, sangre seca, miedo antiguo. Bajó con cuidado. Cada escalón crujía. La linterna iluminaba apenas unos metros. Lo primero que vio fueron los estantes, cientos de cintas, numeradas, ordenadas. Algunas con etiquetas escritas a máquina. Otras con nombres. Muchas sin nada. En una mesa leyó proyectos de reeducación. Hasta que un sonido arriba interrumpió su búsqueda, una puerta cerrándose. Clara apagó la linterna de inmediato. El corazón le retumbaba en los oídos. Respiraba por la boca, apenas. Recorrió con la linterna los estantes hasta encontrar 3 cintas marcadas con tinta roja: Proyectos parte 1, parte 2, parte 3. Las metió en su mochila, junto con 2 carpetas de nombres. Salió del sótano y cruzó la casa corriendo. No había nadie visible, pero algo le decía que la estaban observando. Subió al auto, arrancó sin mirar atrás y volvió a Chivilcoy. Durmió apenas 3 horas. Luego se encerró en la habitación, conectó un viejo reproductor y colocó la primera cinta. Voces. Primero distorsionadas. Luego, más claras. Interrogatorios. Gritos. Llantos. Órdenes. Y de pronto, una voz. Firme, argentina, joven. Me llamo Javier Cisneros. Tengo 24 años. No soy terrorista. No pertenezco a ninguna célula. Estudiaba historia. Y tocaba la guitarra. No sé qué quieren que diga. Clara lloró en silencio. Escuchó a su hermano hablar durante casi 20 minutos. Luego otro lo reemplazó. Luego otro. Todos ellos, capturados, rotos. Algunos colaboraban. Otros se negaban. Algunos desaparecían entre una cinta y otra. En la segunda parte, una nueva voz emergió. Más curtida. Dura. Proyecto Comunidad, Test 12. El sujeto Cisneros ha comenzado a colaborar. Su voz será utilizada en mensajes grabados a otros detenidos. Se procederá con el módulo 3, adaptación narrativa. Clara no entendía qué significaba eso, hasta que oyó la grabación siguiente. Era Javier. Pero ya no hablaba como víctima. Compañeros, entiendan. Debemos cooperar. El país necesita orden. No todo lo que nos contaron es verdad. A veces, resistirse es morir. Yo lo aprendí. Les hablo para que no sufran lo que yo sufrí. Clara no podía creerlo. ¿Lo habían quebrado? ¿Lo habían hecho hablar contra sus propios compañeros? Pasó a la tercera cinta. En ella, otra vez la voz de Javier. Pero más apagada. Casi sin alma. No sé quién soy ya. Me dicen que me salvé. Pero no sé si esto es salvarse. Me obligan a escribir nombres. A escuchar voces y decir si las reconozco. Me dieron una cama. Una radio. Me dijeron que si coopero, salgo. Silencio. Pero yo ya no estoy. El que quedó, no soy yo.
La cinta se detuvo. Clara se quedó ahí, frente al grabador, sin moverse. No sabía qué hacer con lo que había descubierto. ¿Denunciar? ¿Publicar? ¿Ocultar? Su hermano había muerto como héroe o como traidor. ¿Y acaso importaba? Clara guardó las cintas y documentos. No porque quisiera olvidar, sino porque entendió que, a veces, la verdad es más cruel que la mentira. La única cinta que escuchaba a menudo fue, la primera, la que mostraba que, su hermano, existió. Que luchó. Que no fue solo un número en una lista. Porque aunque el país lo haya olvidado, ella no. Clara tardó semanas en volver a dormir. No por miedo a que la vinieran a buscar, aunque también lo sentía, sino por el peso insoportable de la revelación. Javier no había muerto de inmediato. No había desaparecido del todo. Lo habían quebrado. Moldeado. Usado. Y lo más terrible era eso, había sobrevivido, pero no como el hermano que ella recordaba. El único que podría haberle dado más respuestas era Benítez, y ya no estaba. Ni rastros suyos en el hospital, ni en la morgue, ni siquiera en los diarios. Nada. Como si jamás hubiera existido. Clara entendía el mensaje, la maquinaria del silencio seguía activa, incluso medio siglo después. Una tarde, mientras revisaba las carpetas que se había llevado del sótano, encontró una hoja doblada que no había visto antes. Era una carta. Para quien encuentre esto y aún tenga sangre en las venas. Mi nombre no es importante. Ya no soy nadie. Pero lo que viví en esa casa no se borra. No fue solo un centro de detención. Fue un laboratorio. Querían crear una red de arrepentidos, adaptarlos, usarlos como piezas dentro del mismo sistema. A algunos los convertían en delatores. A otros, en informantes dentro de los barrios. Y a los que no servían, los dejaban podrirse ahí, grabando cintas falsas, mintiendo, hasta que se deshacían mentalmente. Fue una forma de borrar su historia desde adentro. El proyecto Comunidad fue una aberración, intentaron domesticar el pensamiento humano con tortura. No sé si queda alguien vivo que lo recuerde. Pero si esto cae en tus manos, contalo. Porque van a intentar enterrarlo de nuevo. Clara sintió un frío correrle por la espalda. ¿Cuántos habían desaparecido? Tomó una decisión. Iba a contar la historia. Toda. Pero no a un medio cualquiera. Ni a la justicia. Sabía cómo se tejían los pactos de silencio en Argentina. Cómo se diluían las pruebas. Cómo los archivos desaparecían de nuevo. Lo haría a su manera. Contactó a una periodista que conocía de años atrás, Ana Solarí. Habían trabajado juntas en la radio comunitaria de Chivilcoy. Ana era aguerrida, comprometida, y tenía algo mejor que la experiencia, hambre de verdad. Le mostró los documentos. Le hizo escuchar las grabaciones. Ana no dijo una palabra durante una hora. Luego le sirvió café y encendió el grabador. Decime todo. Desde el principio. Clara habló por casi 3 horas. No dejó nada afuera. La peña donde Javier tocaba la guitarra. La noche de la desaparición. La búsqueda. El cementerio. El hombre del banco. La casa. El sótano. Las cintas. ¿Y qué vas a hacer con esto? Preguntó Ana al final. Lo que vos quieras. Si me pasa algo, ya sabes por qué. Ana no respondió. Solo asintió. Una semana después, una nota publicada en un blog alternativo se volvió viral. La Casa de las Orquídeas Negras, un centro clandestino que sobrevivió al olvido. Por Ana Solarí. La nota no daba nombres completos. No usaba imágenes que identificaran personas vivas. Pero sí hablaba del proyecto Comunidad. De los métodos. De las cintas. Y de una mujer, sin nombre, que había arriesgado todo para sacarlo a la luz. La respuesta no se hizo esperar. A la mañana siguiente, Clara recibió un sobre bajo la puerta. Adentro, una fotografía. Su casa,
tomada desde afuera. Y detrás, una sola frase escrita con letras recortadas de diario. Basta. Ana fue quien insistió en denunciar. Pero Clara se negó. Si vamos al Estado, van a enterrar todo. Si vamos a la justicia, lo van a archivar. Esta historia tiene que contaminar. Tiene que hervir en la conciencia de la gente. No puede ser limpia. Y así fue. Durante días, el blog fue levantado por medios alternativos, radios universitarias, agrupaciones de derechos humanos. Incluso un canal extranjero intentó contactar a la autora. Pero la atención duró lo que dura todo en este país, 2 semanas. Después, silencio. Hasta que una noche, alguien tocó la puerta de Clara. Ella ya dormía. El golpe fue seco, una sola vez. Miró por la ventana. No vio a nadie. Solo un sobre. Adentro, un casete. El sobre no tenía remitente. Solo su nombre, escrito con tinta negra, en una caligrafía que no reconocía, Clara. Dentro, un casete negro. Sin marcas. Sin etiquetas. Solo una letra, escrita con marcador rojo, J. Clara lo sostuvo un rato entre los dedos, sintiendo que el objeto pesaba más de lo que debía. Como si cargara con todo lo que no se había dicho en los últimos 26 años. Fue hasta la cocina, cerró las cortinas, encendió el grabador que usaba para escuchar viejas entrevistas de radio y colocó la cinta con manos firmes, aunque le temblaran por dentro. Presionó play. Unos segundos de estática. Y luego, la voz. Clara, si estás escuchando esto, es porque alguien desobedeció una orden. O porque algo salió mal. Pero quiero pensar que fue lo primero. Su cuerpo se tensó. No había duda. Era Javier. No tengo forma de saber cuánto tiempo pasó. Ni si sigo siendo quien era. Lo único que sé es que pensé en vos. Mucho. Y que si estás escuchando mi voz, no es porque sobreviví. Es porque alguien me escuchó cuando ya nadie lo hacía. Clara apoyó una mano sobre la mesa. Sentía que el piso se le movía debajo. No estoy en la casa que conociste. Hay otro lugar. Es uno nuevo, me llevan para cambiarme completamente, y soy el primero que llevan ahí, a ese lugar le dicen el refugio. Pero no hay refugio ahí, Clara. Solo silencio. Y voces, muchas voces, grabadas, dobladas, editadas. Algunas nuestras. Otras, inventadas. Un sonido distante interrumpió la grabación, como un golpe. Luego él volvió a hablar, más bajo. A los que no podían quebrar, como a mí, que me consideraban inquebrantable, me trajeron, es diferente, en el otro lugar pude luchar, pero aquí no sé si pueda, es diferente, creo que es lo último, de conciencia que me queda. Pausa. Respiración. Yo escondí algo antes de que me lleven. Si llegás a la casa vieja, la de las orquídeas negras, busca debajo del tanque de agua del fondo. Hay una placa floja. Metí una caja. Ahí vas a encontrar lo que no me dejaron decir. La cinta terminó con una última frase, apenas audible. No me olvides. Y si vas, no vayas sola. Clic. Clara no lloró. No podía. Sabía lo que significaba, Javier había sobrevivido más tiempo del que pensaban. Tal vez años. Tal vez hasta que su mente se apagó, como la de tantos otros. Y lo más inquietante, alguien había conservado esa cinta. La había protegido. Alguien que no respondía al silencio. Y ahora la había enviado a ella. Al día siguiente, Clara volvió a la casa. Madrugó. No le avisó a nadie. Tomó una linterna, una pala y su grabadora. No llevaba armas. No por valentía, sino porque entendía que si alguien la quería muerta, ya lo hubiera estado. La casa seguía ahí. Abandonada. Sucia. Pero no vacía. Avanzó por el patio trasero, entre las ortigas y el barro. El tanque oxidado de agua se alzaba como una cruz torcida. Caminó hasta la base.
Golpeó con la pala. Nada. Recorrió el perímetro, despacio, hasta que escuchó el sonido que esperaba, un hueco. Una losa distinta. Quitó la tierra. Con esfuerzo, levantó una chapa suelta y encontró lo que Javier había dicho, una caja de madera, envuelta en plástico negro. La abrió en el lugar. Dentro, había 3 cosas. Un cuaderno, forrado en papel de diario. Una cinta azul, sin etiquetas. Y una medalla antigua, militar, con un número grabado en el reverso, 43R. Clara guardó todo en su bolso y volvió a Chivilcoy. Ya en casa, comenzó por el cuaderno. Las primeras páginas estaban escritas con letra apurada, pero firme. Algunas frases estaban tachadas. Otras tenían flechas. Era un diario. O mejor dicho, un registro clandestino. Javier había documentado lo que había vivido en aquel otro lugar. No sé cuántos días llevo acá. No me dejan ver la luz. No nos llaman por el nombre. Solo por un número. El mío es 43R, R, de reeducación, dicen. El refugio está lejos de aquí, por lo que escuché decir, se accede por un camino de tierra, entre galpones, pasando un molino. Un tipo que se hace llamar el cura dirige los entrenamientos aquí, y parece que allá en ese lugar. Dice que nuestra ideología es una enfermedad. Que nos va a limpiar. Lo peor es que algunos le creen. Después de meses encerrados, muchos creen cualquier cosa con tal de no volverse locos. Clara sintió náuseas. Cerró el cuaderno, pero no pudo evitar ver la última línea de una de las páginas. Algunos salieron caminando. A otros los dejaron grabando voces hasta que dejaron de hablar. A mí, me dijeron que si aprendía a mentir bien, me iba a ir. Pero sigo acá. Luego, puso la cinta azul. Insertó el casete en el grabador. Ajustó el volumen. Presionó play. Primero, unos segundos de estática. Después, una guitarra. Javier. Samba de mi esperanza. La cantaba despacio. Sin acompañamiento. Con la voz entrecortada, como quien intenta no llorar mientras canta. Clara no se dio cuenta de que lloraba hasta que sintió el calor en las mejillas. Cuando terminó la canción, vino una pausa. Y luego, la voz de Javier otra vez. No sé si alguien va a escuchar esto. Pero si llega a vos, Clara, busca en Rosario. Un tipo que estuvo conmigo. Rivas. Dijo que tenía familia allá. Que si salía, se iba a cambiar el nombre. Pero tenía algo que nadie más tenía, memoria. Decía que se acordaba de todo. De los números, de los pasillos, de los turnos. Se lo querían sacar de encima. No sé si lo lograron. Clic. La cinta se cortó sola. Clara encendió una lámpara. Agarró un cuaderno nuevo y anotó todo, el nombre, el número, la ciudad. Rosario. Rivas. Cerró todo. Esa noche durmió con una silla trancando la puerta. No porque tuviera miedo. Sino porque, por primera vez en décadas, tenía un rumbo claro. Y sabía que el pasado, si se lo enfrenta con los ojos bien abiertos, no siempre mata. A veces, responde. Rosario, julio de 2002. Clara llegó con lo justo, una mochila, el cuaderno de Javier, la cinta azul y el nombre de un hombre que, si aún vivía, podía ser la clave. Rivas. Sin nombre, sin dirección. Solo una ciudad, una promesa, y el recuerdo grabado de una voz que decía, ese tipo tenía memoria. Se alojó en una pensión sobre calle La Prida, cerca del Parque Urquiza. Habitación sin baño, sin calefacción, pero con buena vista al Paraná. Le recordó a su hermano, solía decir que el río tenía algo de tumba y algo de madre. Al día siguiente, fue a la Biblioteca Argentina. Pidió viejos registros del padrón electoral del 83. Buscó uno por uno todos los Rivas. Anotó 17. Eliminó a 3, menores de edad en los 70. Luego eliminó a los que tenían dirección en barrios ricos.
No encajaban. Le quedaron 9. Visitó 5. Todos errores. Pero en el sexto encontró algo. Una mujer mayor, en Barrio Tablada. ¿Busca a Ernesto?, preguntó cuando Clara mencionó el apellido. Clara asintió. La mujer bajó la voz. No vive más acá. Pero dejó una nota por si alguien preguntaba. Le entregó un sobre. Dentro, una hoja doblada. Decía: si alguien me busca por algo de aquella época, que vaya al archivo municipal del cementerio El Salvador. Allí trabajé. Allí escondí lo que pude. Pero cuidado, hay nombres que no deben pronunciarse en voz alta. A veces la ciudad escucha. Y al pie, unas iniciales. ER. 19 de junio de 98. Cementerio El Salvador. Rosario. Un lugar hermoso y cruel al mismo tiempo. Mausoleos de mármol, cipreses altos, esculturas de ángeles decrépitos. Clara caminó con cautela. Buscó el archivo. Estaba al fondo, detrás de la capilla. Una estructura baja, con ventanas tapiadas y una puerta doble de hierro. Golpeó. Nadie respondió. Forzó la cerradura, con un fierro que estaba tirafo. Entró. Adentro, humedad, moho, silencio. Buscó entre cajas. Expedientes municipales. Actas de cremación. Libros de ingresos de cuerpos sin identificar. Y en un rincón, una caja distinta. De madera, con candado cortado. Adentro, cuadernos. Fotos. Y una carpeta con la etiqueta. Traslados especiales, 1977 a 1981. Unidad Rural 43, R, Refugio, Tapalqué. Clara sintió un vacío en el estómago. Tapalqué. El refugio quedaba en Buenos Aires, un pequeño pueblo alejado, de Chivilcoy. El nombre del archivo lo confirmaba, Unidad Rural 43R, el número que Javier mencionaba en su diario. Abrió la carpeta. Adentro. Listados con nombres, fechas, traslados entre unidades. Varios sellos falsos del Ministerio del Interior. Una nota suelta, escrita a máquina. Proyecto Calle Nivel 3. Transferencia de sujetos, incorruptibles, caso base, a Unidad 43R. Módulo de aislamiento y reprogramación narrativa. Solo acceso por ruta vieja, sin señalización. A 5 kilómetros del pueblo. Una finca alejada de todo. Clara lo anotó todo. No había más dudas. El refugio existía. Y estaba en Tapalqué. Días después, Clara viajó de nuevo, a Buenos Aires, Tapalqué. No había boletos directos a Tapalqué, así que tomó uno hasta la terminal de ómnibus de Buenos Aires capital y desde allí, un colectivo rural. Bajó en una calle de tierra, sin señalización, sin casas visibles. Caminó durante horas. Hasta que encontró el portón oxidado, prohibido el paso. No había nadie a la vista. Lo empujó. Crujió. Entró. El terreno estaba seco, cubierto de maleza. Pero más allá, una estructura de piedra, con techos bajos. Parecía un galpón rural. Sin embargo, cuando se acercó, vio que tenía rejas en las ventanas. Una cámara de seguridad colgaba torcida. Empujó la puerta. Adentro, oscuridad. Y frío. Mucho frío. Era como entrar a una tumba. El refugio. Lo supo de inmediato. Las paredes cubiertas de paneles metálicos. El piso con grietas por donde brotaba agua estancada. El silencio era tan denso que podía oír su propia sangre. Recorrió pasillos. Encontró celdas. Camas de metal. Una habitación con una silla atornillada al suelo y una grabadora industrial frente a ella. Sobre la silla, una inscripción grabada con una cuchilla. JC, Proyecto C, Caso Base. Javier. En la habitación contigua, encontró un archivador. Dentro, carpetas con fechas, croquis, grabaciones.
Y en una caja de madera, un puñado de casetes con etiquetas escritas a mano. Voces 4 de enero de 77. Reprogramación 1. Conversión 1, JC. 1977. Los tomó todos. Salió. No sin antes dejar un cartel con marcador sobre la puerta. Esto existió. Esto fue. Esa misma noche, viajó a Chivilcoy con todas las cintas. Y en la radio comunitaria, junto a Ana Solari, su vieja amiga periodista, prepararon el siguiente paso. La exposición pública. Con pruebas. Con grabaciones. Con nombres. Pero sabían que sería peligroso. Porque la dictadura había terminado. Pero los fantasmas no. Y algunos, todavía tenían rango. Es así, que contra todo pronóstico, prepararon la transmisión, empezaron, a las 2:30 de la madrugada. A las 3:19 de la madrugada, la transmisión se cortó. Primero fue un zumbido seco. Después, una explosión leve en la parte trasera de la radio. No fue una bomba, ni fuego. Fue algo quirúrgico, un estallido controlado en la caja de fusibles. El olor a plástico quemado llenó la cabina. La consola quedó muda. El grabador se detuvo. Las luces parpadearon una vez y se apagaron. Solo quedaron los latidos de ambas. Ana se paró en seco. ¿Qué fue eso? Clara no respondió. Escuchó. Silencio afuera. Hasta que lo vio. Desde la ventana del estudio, un auto sin luces, detenido a mitad de cuadra. Un Peugeot 504 gris. Dentro, dos figuras. Una de ellas giró lentamente la cabeza, como sabiendo que lo miraban. La reconoció. No con sorpresa. Con certeza. El auto se puso en marcha. Despacio. Sin prisa. Sin esconderse. Pasó frente a la puerta de la radio. Y en la vereda, justo frente a la entrada principal, había algo en el suelo. Ana salió corriendo por la puerta de atrás. Clara la siguió. Rodearon el edificio. Llegaron al frente por el costado. Allí estaba. Un papel, doblado, sostenido por una piedra. Clara lo levantó. La hoja estaba escrita con marcador negro, letras de diario recortadas al final. Ya dijeron suficiente. No digan más, si no quieren ser calladas, es el último aviso. El que canta, también desaparece. Ana se quedó sin palabras. Esto es real, dijo Clara. Más real que nunca. No corrieron. Caminaron rápido, por el pasaje lateral. Saltaron una tapia baja, cruzaron un baldío con yuyos hasta las rodillas y se alejaron de la radio por calles sin luz, ni cámaras, ni movimiento. El miedo era físico. Respirable. 20 minutos después, ya en una calle de tierra, encontraron lo más normal que podía haber un sábado a las 4 de la mañana. 3 vecinos sentados en sillas de plástico, tomando cerveza y escuchando música baja desde un parlante portátil. Uno de ellos, un tipo de unos 50 con gorrita y campera deportiva, las miró con sorpresa. ¿Todo bien? Ana se acercó. La voz firme, pero el cuerpo temblando. Perdón, ¿no sabrán si hay alguna casa por acá que alquile una habitación? Algo por esta zona. Es por esta noche nada más. El hombre dudó. Los otros dos miraron a Clara con curiosidad. ¿Para ustedes dos? Sí, creo que la señora de al lado tiene una pieza libre. Antes la alquilaba a viajantes. Golpearon la puerta. Una mujer mayor, en camisón y saco, salió con cara de sueño. ¿Qué pasa? El vecino habló por ellas. Las chicas necesitan pasar la noche. ¿Todavía alquilas? La mujer miró a Clara. Después a Ana. No preguntó por qué. Solo dijo. Pasen. No hagan ruido. La pieza estaba al fondo, cruzando un patio con macetas secas. Tenía una cama de metal, una silla, una manta gruesa y una lámpara baja.
No les pidió sus nombres. Ellas pagaron en efectivo. Y la señora se fue a dormir, deseándoles buenas noches. Ellas amablemente se despidieron y cerraron la puerta con traba. Se sentaron. Ana apoyó la cabeza contra la pared. Clara revisó su bolso. El grabador seguía entero. Las cintas también. No hablaron. Hasta que escucharon un golpe seco, muy leve, desde la ventana, que daba hacia la calle. Clara se levantó de golpe. Abrió la ventana, levemente se asomó. No había nadie. Solo un sobre. Que estaba, justo en la esquina, de la ventana. Doblado 2 veces. Lo levantó. No tenía remitente. Solo su nombre escrito a mano, Clara. La tinta aún fresca. Clara se asomó más, pero no había nadie. Alguien las había seguido. Alguien sabía exactamente dónde estaban. Ana esperaba con la cara blanca. A que dijera algo. Clara abrió el sobre. Adentro, una hoja escrita a mano. Una ficha antigua. Y una fotografía en blanco y negro. La nota decía: te escuché cantar. No con mi voz. Con la de él. No fui detenido. No fui torturador. Fui técnico. Grababa. A todos. A tu hermano lo escuché en vivo. Pero también, después. En cortes. En mezclas. En montajes. Guardé las cintas. No por valentía. Por necesidad. Vos sabías buscar. Yo sabía cuándo aparecer. Si todavía querés saber todo. Vení sola. Mercedes. Calle Sarmiento 468. Entrada lateral. Hoy. 18 HS. Golpea 3 veces. Abajo, sin firma. Solo las iniciales. D.A. La ficha decía: Domingo R. Alcaraz. Técnico civil, Proyecto Comunidad. Clasificación C, Área 3. Ingreso, 1975. Reubicado, 1982. Clara miró la foto. 4 hombres en un cuarto metálico. Uno de ellos, sin uniforme, anteojos gruesos, junto a un grabador de cinta abierta. Está cerca, dijo Clara. No nos encontró de casualidad. Nos sigue. Hace tiempo. Sabe todo. Y por primera vez, quiere hablar. Ana tragó saliva. ¿Vas a ir? Clara guardó la nota, la foto y la ficha en su mochila. Claro que sí. Y no lo dijo por coraje. Lo dijo porque, después de 26 años, alguien que había estado del otro lado del vidrio, por fin quería hablar. Y eso era lo más peligroso de todo. Al otro día. En Mercedes. 18 en punto. Clara golpeó 3 veces en la puerta lateral. No tardaron en abrir. Domingo Alcaraz no parecía un hombre derrotado. Tampoco uno culpable. Era algo peor, un hombre que se había acostumbrado a sobrevivir. Tenía el rostro huesudo, el cuerpo flaco, los ojos casi sin brillo. Pasá, dijo sin mirar. La casa era oscura, silenciosa. El aire olía a hierba húmeda, cinta magnética vieja y encierro. Alcaraz se sentó frente a ella. Se frotó las manos. Pensé que no ibas a venir. Pensaste mal. Silencio. Hasta que él empezó. Yo entré al proyecto Comunidad en diciembre del 75, dijo Alcaraz. Civil, contratado por el Ministerio del Interior, asignado como técnico de audio. Al principio era transcripción. Después, grabación. A los 6 meses, ya sabía que no estábamos registrando confesiones. Estábamos fabricando versiones. El proyecto Comunidad no empezó en el refugio, dijo Domingo. Eso fue lo que nos hicieron creer incluso a los que estábamos adentro. Pero no.
El verdadero comienzo fue en un predio llamado oficialmente Unidad de Rehabilitación 8, ubicado a 20 kilómetros de Chivilcoy, al borde de un campo de soja. Nosotros lo conocíamos como el campo de las orquídeas negras. Clara lo supo enseguida. Ese nombre, esa finca. Había estado ahí. Había visto la casa, las paredes rajadas, los árboles secos. Donde ahora solo quedaban malezas, alguna señal borrosa y unos pocos relatos fragmentados. Antes había funcionado la etapa fundacional del mayor experimento de manipulación de conciencia ejecutado por el Estado argentino. Domingo apoyó los papeles sobre la mesa. Mapas. Listados de internos. Fragmentos de fichas. Todo lo que pudo robarse, guardar y esconder. Era 1976, dijo. Ahí, antes que nada, hacían el filtro. El campo de las orquídeas negras no estaba pensado para castigar. Estaba diseñado para reconfigurar. No había celdas comunes. Había habitaciones de tránsito. No había gritos. Había voz suave, iluminación artificial regulada, alimentación equilibrada. Todo estaba calculado. La ideología no se combate con grilletes, sino con vacío, decía el manual interno. A los recién llegados se los sometía a un proceso llamado disolución narrativa inicial. Les quitaban el nombre. Les daban uno nuevo, común. No por código. Por rebanamiento emocional. Nadie podía decir, soy fulano de tal. Solo yo fui. Y si no lo hacían, había castigos, muy severos. Después venía el bloqueo estimulado. Ingesta de medicamentos controlados. Privación parcial de sueño. Lecturas inducidas, relatos confusos, textos cruzados con sentido ambiguo. El objetivo era uno. Que el detenido ya no supiera si su historia era suya. En la mayoría, funcionaba, dijo Alcaraz. En 10, 15 días, los más débiles empezaban a repetir frases como: ya no sé lo que creo. Yo fui otro. Tal vez estaba equivocado. Clara apenas podía respirar. ¿Y Javier? Domingo la miró. Javier fue otra cosa. Lo llevaron al campo de las orquídeas negras en junio del 76. Durante las primeras 48 horas, no dijo una palabra. Pero tampoco miró al suelo. Tampoco bajó la cabeza. Lo evaluó el equipo de comportamiento. Resultado, sin grietas visibles. Presencia completa. Y el cura lo supo de inmediato. ¿El cura estaba ahí? El cura dirigía el lugar. No con uniforme. Con sotana. Tenía una oficina al fondo, llena de crucifijos, y una sola frase en la pared. Donde hay duda, hay espacio. Él lo tomó como desafío personal. Los informes diarios decían cosas como: Día 5, se niega a formular frases sin pronombre. Día 9, rehúsa el uso de nombre nuevo. Día 13, se levanta sin órdenes. Día 18, canta sin autorización. ¿Qué cantaba? Preguntó Clara, con la voz quebrada. Chacareras. Canciones de la infancia. Una vez cantó el Anacleto del viento. Otra, un tema que hablaba de los trenes. Siempre con los ojos abiertos. Como si se aferrara a algo. La música lo protege, anotaron. La música es una barrera. Una trinchera emocional. El cura se obsesionó. Quiso romperlo. Pero no podía. No con los métodos suaves del campo. Entonces, empezaron los aislamientos correctivos. Lo encerraban en una habitación a oscuras. Sin agua. Sin alimento sólido. Solo una luz roja encendida 24 horas. Le hacían escuchar en altavoz su propia voz editada, diciendo frases que nunca dijo. Frases que invertían su sentido. Que lo traicionaban. Una vez, durante 48 horas seguidas, lo hicieron escuchar. Mi hermana está muerta por mi culpa. Luché por nada. No valgo lo que canto. A la salida, no hablaba. Pero sonreía.
No por felicidad. Por ironía. Entonces supieron, dijo Domingo, que lo del campo no iba a funcionar. Javier no era reestructurable. No en ese entorno. Y ahí fue cuando el cura dio la orden definitiva. Este se va al refugio. Si lo quebramos a él, podemos quebrar al mundo. Alcaraz apoyó sobre la mesa la ficha de transferencia. Javier Cisneros, reasignado a Unidad Refugio 43R. Clasificación, estructura fija de alta inercia. Código interno, caso base. En el refugio ya no se jugaba con simbolismos, dijo. Ahí iban a usarlo como prototipo. Como laboratorio viviente. Como lo que era. La prueba de fuego del sistema. Clara bajó la mirada. Los ojos secos. El alma no. Domingo tragó saliva. Clara, dijo, con la voz ya agotada. Lo que te voy a decir ahora no es fácil de escuchar. Y no podés desoírlo después. Porque es la verdad. La más jodida. Decime, dijo Clara, sin pestañear. Domingo se sirvió un último vaso de agua. Y habló. El paciente cero. Javier fue el primer interno del refugio. El paciente cero. No porque lo eligieran al azar, sino porque ninguno de los otros casos difíciles del campo de las orquídeas negras funcionó como prueba real. Todos se quebraban. Algunos en días. Otros en semanas. Pero Javier, no. Lo trasladaron al refugio el 4 de enero de 1977. Solo. Sin documentos. Sin ropa. Sin identidad visible. El cura lo recibió personalmente. Este va a ser el inicio, dijo. Si a él lo desarmamos, podemos rearmar el país. El refugio era distinto a todo. Había sido construido en secreto por orden directa del Ministerio de Bienestar Social, con fondos desviados del área de salud mental. Nadie sabía su ubicación exacta. Y nadie salía de ahí si no era transformado. Aquí no se mata. Aquí se reconvierte, decía el cartel de entrada, grabado en hierro. Javier fue encerrado en el módulo alfa. Una estructura de cemento reforzado, sin ventanas, sin relojes, sin sonidos naturales. Las luces eran artificiales, reguladas por ciclos aleatorios. Los pasillos estaban recubiertos con paneles de aislamiento acústico. El tiempo, el lenguaje y la lógica deben ser alteradas para empezar a modificar el yo, rezaba el protocolo. El cura, al día 3, anotó en el cuaderno clínico. Paciente cero. Resiste sin fanatismo. Convicción sólida, sin agresividad. Silencioso. No ofrece combate. No busca negociación. Esto lo vuelve, sin dudas, el adversario más complejo que hemos enfrentado. Fase 1. Desmantelamiento. Durante los primeros 40 días, Javier no tuvo contacto con ninguna persona salvo los operadores. No oía voces. Solo frases grabadas. Le quitaban la comida si no repetía ciertos conceptos. Cuando hablaba en primera persona, le respondían con descargas acústicas. El objetivo era quebrar su marco simbólico más básico, el lenguaje. Una vez, escribió con su uña la palabra clara en la pared de yeso. Al día siguiente, lo dejaron desnudo 14 horas, en una habitación helada, con la palabra traidor proyectada en las paredes en intervalos aleatorios. Cada trazo que deja de ser funcional a la patria, se borra, le dijo el cura. Fase 2. Inducción a la fragmentación. Luego vino la etapa más brutal, la fragmentación estructurada. Lo forzaban a mirar grabaciones durante 8 horas seguidas. Videos donde aparecían imágenes de él de chico, editadas, mezcladas con testimonios armados de Clara, falsos, que lo acusaban. Vos me llevaste a la muerte, decía una voz idéntica a la de ella. Le aplicaban privación del sueño alternada. 72 horas despierto, luego 3 horas de sueño bajo sedantes, luego de nuevo 48 horas de estimulación sensorial invertida. ¿Qué es eso?, preguntó Clara. Luces blancas con sonido de disparos.
Olores a carne podrida con música de iglesia. Una mezcla que desarma el sentido. Durante esa etapa, Javier empezó a balbucear frases inconexas. Decía cosas como: la lucha es líquida. La patria es muda. Mi nombre ya no vive. Y por primera vez, pidió ver al cura. Fase 3. Conversión programada. Una vez que aceptó conversar, lo pasaron al módulo 2. Allí, lo sentaban frente a una pantalla y le ponían videos falsos de recuperados. Gente como él, que decía haber entendido el error. Historias armadas. Testimonios producidos. Javier no hablaba. Pero ya no los interrumpía. Ya no negaba. Solo escuchaba. Y cuando el cura lo abrazó, esa vez, no se apartó. El informe decía: el paciente ha dejado de resistir. Ha comenzado a aceptar términos como orden, recuperación y limpieza. Está listo para ser reprogramado. Fase 4. Reprogramación activa. Fue la fase final. Le dieron un cuaderno y le dijeron: escribí tu historia. La verdadera. La escribió. No hablaba de Clara. No hablaba de su padre. Hablaba de una infancia en el sur. Una madre religiosa. Una traición ideológica que lo confundió. Y un nuevo renacer espiritual. Al cabo de 15 días, firmaba como Juan Cruz Medina. El emblema del refugio. En 1978, Javier, ya completamente reformado, fue designado primer operador civil del refugio. Asistía a nuevas sesiones. Evaluaba a otros. Y lo peor, reconocía métodos. Sabía cuando alguien mentía. Sabía cómo hablarle a los resistentes. Tenía un tono sereno, sin agresión. Y era tan convincente que el cura se apartó. Le dejó el lugar. Durante más de un año, dijo Domingo, Javier fue el cura. Daba clases. Leía fragmentos bíblicos. Hablaba de su proceso. Lloraba en cámara. Y todos lo aplaudían. ¿Y vos? Preguntó Clara. ¿Vos lo viste? Yo estuve en la sala de grabación cuando dijo: yo era un error. Ahora soy el ejemplo. Si yo volví, cualquiera puede. Domingo se quebró por primera vez. Ese día, me quise ir. Pero ya era parte. Clara miró las fotos. Javier vestido de traje, con una cruz en la solapa. Una sonrisa vacía. Un micrófono frente a él. Abajo, con tinta negra: Juan Cruz Medina, coordinador general de Proceso Correctivo Narrativo, Proyecto Comunidad. Era su hermano. Era otro. Era los dos. Y ya no quedaba nada que romper. Después, de todo lo dicho de Alcaraz, Clara, con los ojos llorosos, agradeció por contarle, se llevó las pruebas, y se fue. Antes de irse, Alcaraz dijo: espero sepas qué hacer, con todo eso, te deseo éxitos. Chivilcoy, 2 semanas después. Clara y Ana ya no dormían bien. Tenían en sus manos las pruebas más importantes de una maquinaria clandestina de destrucción de identidad. Pero no sabían aún si el país estaba dispuesto a escuchar. Al principio pensaron en organismos de derechos humanos. Pero Clara fue contundente. No quiero que esto se pierda en una denuncia más. Quiero que lo escuchen todos. Quiero que lo escuche él, si todavía está vivo. Ana no dudó. Entonces vamos a los medios. Buenos Aires, América TV. El contacto lo consiguió Ana a través de un conocido. Un periodista que había trabajado en crímenes políticos en los 90. Cuando escuchó lo que tenían, no dijo ni una palabra. Solo pidió: traigan todo. Pero estén listas. Porque si esto es real, va a volar todo. Grabaron durante 2 días. Entrevistas extensas, verificación de documentos, digitalización de las cintas, pruebas de autenticidad. El periodista no quiso adelantarles cómo lo iba a armar.
solo les prometió: no voy a esconder nada. Transmisión Herencia Oculta. Domingo, 22 horas. En vivo. Canal América. Especial de 2 horas. Título: Proyecto Comunidad, el experimento oculto que quiso borrar personas. La emisión comenzó con la voz de Javier en una grabación de 1980. Yo fui error. Ahora soy ejemplo. Donde hubo confusión, hoy hay orden. Donde hubo lucha, hoy hay silencio útil. Después, las imágenes. Los documentos. La ficha 1, JC. La grabación donde decía Clara tenía una bicicleta azul. Y la voz de Clara, hablando al país. Mi hermano no desapareció. No está muerto. Está convertido. Lo hicieron hablar como ellos. Lo hicieron enseñar lo que él más odiaba. Y yo no quiero salvarlo. Quiero que se sepa. Quiero que se escuche. En menos de 48 horas, las redes estallaron. La palabra Juan Cruz Medina se volvió tendencia. Aparecieron imágenes, registros, fotos. Una charla suya en la Universidad Católica de Salta en 1987. Otra en Mendoza, en 1991. Pero después, silencio. Desaparecido del radar desde 1994. Algunos decían que se había ido a Chile. Otros, que lo había borrado el propio sistema. Que había dejado de ser útil. Que se había convertido en una amenaza para quienes lo fabricaron. La respuesta oficial. 3 días después, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado. No existen archivos actuales sobre ningún programa bajo el nombre Proyecto Comunidad. Cualquier operación de carácter experimental que haya excedido los marcos jurídicos de su tiempo será investigada. Pero no hicieron nada. En cambio, la sociedad sí. Aparecieron ex-detenidos. Familiares. Otros Javiers. Una mujer de Santa Fe reconoció la voz. Un hombre de Córdoba dijo haber estado con él en el campo de orquídeas negras. Las cintas comenzaron a circular. Lo imposible ya no se podía negar. Buenos Aires, una semana de la emisión. El especial de televisión fue solo el comienzo. Lo que siguió fue algo que ni Clara ni Ana ni el propio Domingo Alcaraz habían imaginado. Argentina entera se detuvo. Literalmente. No era un escándalo. Era algo más profundo. Una memoria encadenada que, de pronto, empezaba a respirar. Las redes sociales estallaron. Miles de personas compartieron los documentos, los audios, las fotos. El hashtag #Proyecto Comunidad fue tendencia durante una semana. Pero más importante aún, empezaron a aparecer otros Javiers. Los otros. Un hombre de Mar del Plata reconoció su voz en una grabación. Había sido reinsertado en 1979 bajo otro nombre. Había trabajado durante 20 años en una empresa estatal sin saber quién había sido antes. Una mujer de Tucumán dijo haber visto al cura en 1984, en una escuela para jóvenes problemáticos que luego fue cerrada sin explicación. Se abrió un infierno. Pero también una redención. Clara. Fue invitada a varios canales. En la TV pública. Ahí habló. Firme. Con la foto de Javier en la mano. Yo no quiero que lo perdonen. Quiero que él sepa que lo buscaron, que lo rompieron, y que lo convirtieron en algo que nunca eligió ser. Quiero que él decida qué hacer con eso. Y que los demás sepan que no es el único. Que hay muchos más. En algún lugar del interior, 3 noches después. Un hombre solo, de unos 50 años, vivía en una casa alquilada. Trabajaba como docente suplente en una institución de orientación religiosa. No tenía antecedentes. No tenía familia. No salía mucho. Leía en voz alta. A veces escribía frases breves en un cuaderno. Esa noche, encendió la televisión sin querer. Y la escuchó. Mi hermano no desapareció.
Fue transformado. Su nombre es Javier. Su historia está en ustedes. El hombre tragó saliva. En la pantalla, una imagen en blanco y negro. Un joven con ojos tristes. Y luego, una foto suya. Moderna. Él. Nombre en pantalla, Juan Cruz Medina. No gritó. No se quebró. Solo miró. Y se tocó la cara como quien toca una fotografía vieja. No entendía. Pero algo adentro vibró como una cuerda rota. Al día siguiente, no fue a trabajar. Apagó el celular. Cerró las persianas. Se quedó horas mirando una grabación una y otra vez. Clara hablando en la TV. Diciendo su nombre. Su nombre verdadero. Javier. Encuentro. Pasaron 5 días. Una mañana, Clara recibió una carta. No un mail. Una carta. Con letra temblorosa. Sin remitente. Vi el programa. No sé si soy quien decís que soy. Pero vi en tus ojos algo que me duele. No recuerdo. Pero algo dentro mío se agitó. No puedo acercarme aún. No quiero herirte más. Pero estoy escuchando. No sé si puedo volver. Pero voy a intentarlo. Clara la dobló con cuidado. No era un final. Era un latido. Uno verdadero. 4 meses después. El caso ya no era novedad. Ya no era tapa. Pero seguía circulando. La justicia había abierto un expediente especial. El nombre del cura apareció en una investigación formal. Los que fueron parte del proyecto Comunidad, la justicia por fin se hacía cargo de ellos, otros se fueron del país, pero el más importante, el cura fue encontrado sin vida, terminó solo en su casa, el cuerpo ya estaba en descomposición, hace días. Los vecinos se quejaron del olor y en la investigación salió que era él, aparentemente un paro cardio o respiratorio. Y así la misma vida se encargó de él, que terminó solo, después de haber atormentado a tantas familias y a tantos Javiers. Javier o Juan no podía esquivar todo lo que iba saliendo a la luz. Él ya no podía esconderse de sí mismo. Se había mudado a un pueblo del norte, lejos de todo. Daba clases de castellano en una escuela rural. Se hacía llamar Juan. No hablaba de política. No hablaba de nada. Hasta que una tarde, sin querer queriendo, buscó su propio nombre en Internet. Javier Cisneros. Las imágenes. Las cintas. Su voz diciendo cosas que no recordaba. Y la de Clara, con los ojos llenos de fuego, diciendo: quiero que decida. Que sepa. Que si alguna parte de él sobrevive. Lo estoy esperando. Esa misma noche, tomó un colectivo. Viajó en silencio, 17 horas. Con una sola dirección anotada en un papel arrugado. No avisó. No escribió. No pidió nada. Solo llegó. Clara estaba en el fondo, regando las plantas, cuando escuchó la tranquera abrirse. No lo oyó caminar. No lo vio venir. Solo lo sintió. Como si el aire cambiara. Como si el silencio le avisara algo que la vista aún no podía confirmar. Giró. Y ahí estaba. Parado. Mirándola. Como si no supiera si debía acercarse. Como si el tiempo le pesara sobre los hombros. Pero había llegado. No traía valijas. Ni flores. Ni palabras ensayadas. Solo traía sus ojos cargados de preguntas. Y una respiración agitada, como si hubiese corrido por dentro toda la vida, para llegar hasta ahí. Clara se quedó inmóvil. No porque dudara, sino porque sabía que el momento más importante de su vida acababa de empezar. Él caminó despacio. Ella no dijo su nombre. Él tampoco. Solo se acercó. Con pasos torpes. Con el corazón apretado. Con una duda que no sabía si era miedo o vergüenza.
Y cuando estuvo a menos de 1 metro, la miró a los ojos. Y ahí pasó. El temblor. El vértigo. Esa sensación de conocer lo que no se recuerda. De amar lo que se olvidó. No me acuerdo, dijo él, con la voz rota. Pero algo me quema por dentro. Como si fueras una parte que me arrancaron. Y que ahora quiere volver. Clara no lloró. Todavía no. Solo le extendió los brazos. Abiertos. Quietos. Esperando. No lo obligó. No lo llamó. Solo estuvo ahí, con todo su cuerpo diciendo. Si querés. Podés volver a casa. Y entonces, Javier, o Juan Cruz, o lo que fuera que quedaba de él. Dio un paso. Uno solo. Y después, otro. Hasta que se hundió en el abrazo como quien se entrega al agua después de años de sed. Clara lo envolvió. No fuerte. No con desesperación. Con calma. Con raíz. Con memoria. Javier se quebró en sus brazos. Su frente se apoyó en el hombro de ella. Y el cuerpo, ese cuerpo entrenado para resistir, para obedecer, para fingir. Por fin tembló. Perdón, dijo, ahogado. Perdón si no soy el que eras. Perdón si no puedo darte todo de nuevo. Clara lo sostuvo más fuerte. Sos vos. No por lo que recordás. Por cómo me abrazás. Nadie más me abrazó así nunca. Y se quedaron así. Mucho tiempo. Sin preguntas. Sin respuestas. Solo dos hermanos reconociéndose en un temblor que no necesitaba nombre. Esa noche no hablaron mucho. Pero al irse, él le dijo algo. No quiero ser Juan Cruz nunca más. No quiero que me llamen por un nombre que me borró. Pero todavía me cuesta llamarme Javier. ¿Puedo quedarme acá? ¿Hasta que me lo crea? Clara sonrió. Le acarició el rostro. Y dijo, por primera vez. Podés quedarte todo lo que quieras. Hasta que te abraces como yo te abracé hoy. Chivilcoy, 3 semanas después. Era domingo. Clara estaba en la cocina, lavando una taza. La radio estaba apagada. El patio, tibio por el sol de la tarde. Javier, todavía se llamaba así con timidez, había salido al jardín hacía un rato. Dijo que quería ver si las plantas necesitaban agua. Pero Clara sabía que era solo una excusa para estar solo un rato. Desde que volvió, no hablaba mucho. Pero estaba presente. Eso bastaba. El silencio era total. Hasta que lo oyó. Al principio, pensó que venía de la memoria. Pero no. Era real. Su voz. Su canto. Su música. No fuerte. No claro. Pero sí con algo que no se puede fingir. Alma. Javier estaba cantando una samba. Despacio. Como si la estuviera recordando mientras la decía. Como si su voz se despertara después de años de estar dormida. Samba para no morir. Porque el dolor es eterno. Y el alma es lo que canta. Clara dejó la taza en la bacha. Se quedó quieta. Con las manos mojadas. Temblando. No quiso asomarse. Solo escuchó. Y lloró. Pero esta vez no por tristeza. Ni por ausencia. Ni por todo lo que les quitaron. Lloró porque ahí, en ese instante, su hermano estaba volviendo. No con recuerdos. Sino con verdad. Con canción. Con raíz. Cuando la canción terminó, Clara salió al patio. La samba se apagó en el aire, como una hoja que cae sin apuro. Javier bajó la cabeza. Tenía los ojos húmedos, pero no se los secó. Dejó que el silencio terminara de hacer lo que la canción había empezado. Clara lo miraba. Javier dejó la guitarra sobre el banco. Se frotó las manos. Y se acercó. Canté por impulso, dijo. No lo pensé.
Me salió, como si mi cuerpo supiera antes que yo. Clara asintió. Siempre fue así. Vos cantabas para saber que todavía estabas. Él tragó saliva. La miró. ¿Te parece muy loco si te digo que quiero irme por un tiempo? Clara no se sorprendió. ¿A dónde? Javier se encogió de hombros. No sé. A ningún lugar y a todos. Quiero encontrar algo mío afuera. Algo que no sea recuerdo robado, ni historia inventada. Quiero caminar por lugares donde no me torturaron ni me disfrazaron. Quiero ser libre. Aunque no sepa todavía cómo. Clara no respondió enseguida. Se acercó. Lo abrazó. Y le dijo bajito. Entonces anda. Pero no te pierdas. Mándame señales. De que estás vivo. No como símbolo. Como vos. Él asintió. Te voy a escribir. Cuando sienta que algo vuelve. Cuando pueda empezar a usar mi nombre sin miedo. Esa noche armó una mochila liviana. Un cuaderno nuevo. Una foto vieja. Y una flor seca. Salió sin ruido. Pero dejó, en la puerta, la guitarra apoyada contra la pared. No como despedida. Sino como promesa. Un mes después, algún pueblo del interior. Clara recibió una carta. En sobre blanco. Con letra firme. Sin remitente. Solo una flor dibujada a mano en el reverso. Una orquídea. Carta de Javier a Clara. Clara. Escribo desde un lugar sin nombre. Un pueblo donde nadie me pregunta quién fui. Donde la gente me saluda sin revisar mi historia. Caminé mucho. Pensé poco. Pero siento que algo está volviendo. No sé si soy el Javier que fuiste a buscar. Tal vez nunca vuelva del todo. Pero hoy me llamaron Javier en una estación de tren y no me dolió. Me giré. Sonreí. Respondí. Como si ese nombre ya no pesara. Como si volviera a ser mío. Llevo en la mochila más preguntas que respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo. No tengo miedo de buscarlas. Escuché una samba en una peña. Me senté a escuchar, no a resistir. Y supe que algo en mí estaba sanando. No el pasado. No el cuerpo. El alma. Gracias por dejarme ir. Por no exigirme nada. Por no reclamar lo que te sacaron. Gracias por ese abrazo. No sabes lo que hizo en mí. Fue la primera vez, desde aquel día en que me arrancaron. Que sentí que aún había alguien esperándome entero. No sé cuándo volveré. Pero ahora sé que voy a volver. Porque tengo dónde. Porque tengo a quién. Con todo lo que soy, y todo lo que me falta. Te abraza. Javier, de a poco. Chivilcoy, 4 años después. Era jueves. No feriado. No fecha especial. Un jueves común. Clara estaba en la cocina, preparando pan casero. El horno encendido, la radio baja. Ya no pensaba todo el tiempo en él. Había aprendido a vivir con la espera como quien vive con una cicatriz. No duele todos los días. Pero nunca se olvida. Cada tanto le llegaba una carta. Desde pueblos distintos. Firmada siempre igual. Javier, de a poco. Pero hacía meses que no escribía. Clara no se angustiaba. Sabía que, cuando fuera el momento, iba a volver. Ese día, justo cuando la masa empezaba a leudar. Alguien tocó la puerta. No golpeó. Tocó. Con los nudillos. Como cuando eran chicos. Como él hacía. Clara se quedó quieta. No por sorpresa. Sino porque lo supo antes de abrir. Fue hasta la entrada. Corrió la cortina. Y ahí estaba. De pie. Con una mochila chica. Con el pelo más claro. Con las manos vacías.
pero con los ojos llenos. Ella abrió la puerta. Sin hablar. Javier sonrió. Lento. Tímido. Pero ya sin miedo. Sin dudas. La miró. Volví. Clara sintió un temblor que no venía del cuerpo. Venía de más atrás. De donde nacen los milagros callados. No preguntó nada. No dijo por qué ahora. Solo lo abrazó. Fuerte. Con todo. Con todos los años que no se dijeron. Con todas las veces que lo soñó. Y él la abrazó de vuelta. Ya sin temblar. Ya sin culpa. Como quien vuelve a donde siempre perteneció. Entraron. Se sentaron a la mesa. Clara preparó los mates. Javier sacó un cuaderno. Lo dejó sobre la mesa. Era el mismo donde le había escrito la primera carta. Pero ahora estaba lleno. Tapa gastada. Hojas con tierra. ¿Y eso? Mi historia, dijo él. Lo que pude recordar. Y lo que inventé para volver a vivir. ¿Querés que lo lea? A lo que respondió, mejor te la cuento. Esa noche hicieron un asado. Después, él agarró la guitarra. La misma. Y tocó un rasguido suave. Sin cantar. Solo tocó. Y Clara apoyó la cabeza en la ventana. Mirando la noche. Con los ojos llenos de agua. Pero con el corazón por fin. Quieto. No hubo final. No hizo falta. Porque cuando alguien que fue arrancado elige volver. Cuando alguien que fue olvidado elige recordar. Cuando alguien que fue reescrito elige nombrarse de nuevo. Eso no cierra una historia. La vuelve eterna. Y así termina esta historia que, como en tantas otras, espero los haya hecho emocionar. Gracias por compartir este momento, entre mates y leyendas. Ya sabes, mates calientes, relatos eternos. Nos reencontraremos pronto con una nueva historia que merezca ser contada. Hasta la próxima.